muchas dudas y te tengo algo de información sobre los aerosoles nasales. Esto como parte de la cápsula de vida bebé. Los laboratorios médicos se han encargado de hacer soluciones con la concentración ideal para las fosas nasales de tu bebé. De tal manera que no todos los aerosoles son inocuos y no puedes ponerle incluso agua de la llave o agua porque está limpia, no hay tal. La nariz tiene una condición ideal de humedad que tú debes conservarle con aerosoles que tengan solución salina. Las bases de suero salino, cualquier cosa que sea solución salina o de agua de mar es buena para tu bebé y es segura. No así el agua de manzanilla o el agua solamente hervida, porque tiene otro tipo de componentes que pueden afectar lejos de ayudar y pueden inflamar más la mucosa. Las soluciones a base de vasoconstrictores, y aquí hay muchos adultos que se vuelven adictos y jovencitos a este tipo de soluciones. Por ejemplo, las que ves tú, las marcas que estás viendo, son las que más se venden en México. Si tienen oximetazolina, nafasolina o xilometasolina, todos estos no se recomiendan y las farmacias lo venden sin ninguna prescripción médica y tampoco te van a decir si te hace o no daño. Si tú las usas más de 5 a 7 días, estás lejos de ayudarte, te van a producir un problema severo y hay gente que los usa pero de mañana, tarde y noche ya por meses. Los aerosoles a base de esteroides son estas marcas que ves en tu pantalla, estas solamente y bajo estricta prescripción del médico. Estos tipos de aerosoles traen componentes que pueden afectar la mucosa nasal y pueden producir sangrados si los usas por mucho tiempo. Y los que son recomendables y se lo puedes poner a tu bebé cuando tú veas que trae algo de congestión, son a base de solución salina. Estás viendo algunas de las marcas, pero tú puedes conseguir la más económica en la farmacia, solo que sea solución a base de salina o solución salina, y puedes irrigar a tu bebé en su naricita 2 o 3 veces al día desde que nace. Esto no le va a causar ningún problema, solamente vamos a incrementar la humedad, va a manejar mejor las secreciones y va a poder desecharlas, y tú no andes metiendo perillas y no andes metiendo cosas y no andes metiendo ni tu dedo a la cavidad nasal de tus niños. ¿Por qué? Porque los cornetes, que es la última foto que ya no se vio, están muy cerca y tú donde metes el dedo lo puedes tocar, lo puedes lesionar y te puedes sangrar y luego no vas a saber qué hacer. Hoy tenemos un invitado que ustedes ya conocen, es un médico, es psiquiatra y nos va a hablar de un tema que siempre es actual porque estas cosas siempre suceden. Vamos a hablar de la madre que pierde un hijo con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, él es médico psiquiatra. Cuando una madre pierde un hijo, cuando un padre pierde un hijo, seguramente es de los duelos más dolorosos que se puede vivir porque precisamente no estamos preparados, aún y cuando a veces, como dices, bueno, en una situación de una enfermedad crónica en donde de alguna manera yo ya me estaba preparando, ya los médicos me habían dicho que pues tenía que esperar cierto tiempo solamente y no había otras cosas que hacer. A lo mejor en esas situaciones me voy preparando psicológicamente, pero independientemente de eso, es de los duelos más dolorosos que puede vivir una persona. Generalmente lo vive todavía más drásticamente la madre, que de alguna manera es quien siempre, y sobre todo en nuestra cultura, están más cerca de los hijos, quienes los llevaron en su vientre 9 meses, quienes los amamantaron, les dieron de comer, los vieron crecer, los educaron más tiempo a lo mejor que el padre. Y generalmente, no necesariamente siempre, suele ser más doloroso para la madre. ¿Qué es lo que podemos esperar en un duelo? Más cuando es un duelo o una pérdida repentina, como dices, en un accidente, en una situación de violencia. El duelo es, o la muerte es inesperada y el duelo generalmente es más drástico, los síntomas del duelo son más drásticos. En general, cuando hablamos de un proceso de duelo, pues la teoría nos dice que lo esperado es que este proceso de duelo, lo más intenso sean 2 meses. Después de 2 meses, de alguna manera, tenemos que irnos adaptando a esta situación, tenemos que ir adaptándonos a esta pérdida y pues continuar con nuestras actividades. Aquí hay algo bien importante, seguramente van a pasar meses, van a pasar años, y con cierta frecuencia yo voy a recordar a mis seres queridos, yo voy a recordar a mi hijo, y seguramente voy a tener por ahí un episodio de llanto, de melancolía, pero pues la vida sigue. Va pasando el tiempo y dices, bueno, pues yo creo que es normal, ¿no?, que todavía sufra, que todavía llore,
Bueno, ¿hasta dónde? Porque la gente dice, es normal y a lo mejor estaría yo mal si no sufro. Y esto ocurre, también es importante mencionarlo, incluso las madres que pierden un hijo durante el embarazo. Hay algo que está bien documentado en donde incluso embarazos no deseados que terminan en aborto, las madres o los partos que terminan en aborto, las mujeres que terminaron con un aborto de un embarazo no deseado, tienen mayor riesgo de presentar depresión que una madre que lleva a término su embarazo, aun y cuando hubiera sido no deseado. ¿Por qué? Porque viene la culpa, porque viene esta sensación de qué hubiera pasado, vienen los recuerdos cuando vemos a los niños jugando y nos vienen todas estas culpas. Y hay situaciones que incluso han llegado a terminar en suicidio. Cuando hablamos de depresión, hay una enfermedad que se llama distimia, que es una enfermedad, una depresión no muy grave, pero sí muy crónica, y a veces nos vamos adaptando a esos síntomas en donde sí me cuesta más trabajo hacer las cosas, en donde sí me aíslo un poquito más, en donde dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de disfrutar la vida. Pero lo van considerando pero, normal. Pues bueno, finalmente sigo haciendo mis cosas y nos vamos quedando ahí y al final de cuentas estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo el disfrutar cosas que teníamos o el disfrutar al resto de mi familia, al resto de mis hijos, a mis padres, a mi pareja. La gente no se va dando cuenta que cae en una depresión crónica. Pasa el periodo agudo del duelo, que es completamente normal. Y ¿nos podrías decir lo que me estabas diciendo fuera de cámaras? ¿Qué es lo que hace que requieran ayuda? Porque no la van a transmitir, no la van a tomar y también transmiten a los hijos y al resto de la familia esas ganas de no querer seguir adelante. Claro, una depresión o un duelo no resuelto, no necesariamente tenemos que encontrarnos a una persona llorando, descuidada de su vida, sufriendo para poder decir que tiene una depresión o que requiere de algún tratamiento. Empiezan por lo menos a quitar todas estas partes de la vida que me dan satisfacción y nos enfocamos solamente a las obligaciones y a las responsabilidades y los demás dicen, bueno, pero trabaja, se levanta, va, entonces está bien, pero bueno, déjala ahí solita, ella cuando tenga ganas va a salir, o cuando tenga ganas pues nos acompañará. Y se va haciendo todo un estilo de vida y toda pues ya una característica de su forma de ser, de su personalidad, de lo que le gusta hacer o lo que no le gusta hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente, como en todo, primero, obviamente hacer una evaluación, revisar qué tan grave es. Tal vez lo único que necesita la persona efectivamente es hablarlo, es poderse desahogar, porque también la costumbre de muchas gentes es, ya no le toques ese tema, ya no hablemos de eso, porque lo hablamos y lloramos y todo, entonces mejor vamos a hacer que nada ha pasado aquí, que nuestra vida sigue, que nosotros estamos todos aquí juntos, y luego cada quien por su parte, pues encierra a llorar, se aísla, obviamente siempre hay alguien que le afecta más. La tristeza tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, y cuando estamos tristes mucho tiempo se va modificando el funcionamiento de nuestro cerebro, de las sustancias que actúan en nuestro cerebro, los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, el GABA, todas estas sustancias que luego oímos funcionan en el cerebro, y entonces van disminuyendo unas y subiendo otras cuando estamos tristes o cuando estamos contentos, y el cerebro va produciendo áreas o se van dando áreas que funcionan menos y el área donde está la alegría y todas estas cosas, pues va funcionando menos. Y a veces, cuando esto ya es crónico, cuando esto ya se va haciendo de meses o años, porque luego llegan pacientes que después de 6, 8 años de síntomas graves es cuando acuden con nosotros a la consulta, obviamente necesitamos de un tratamiento farmacológico para modificar otra vez esta relación de los neurotransmisores en el cerebro. Que al final de cuentas sí, es parte de una función cerebral, y que la gente tiene mucho miedo a ir al psiquiatra y realmente no sabes, el psiquiatra tiene la capacidad de prescribir medicamentos y saber hasta dónde. Nadie se va a quedar peor de ninguna manera. Que hable sobre las mamás que pierden a su bebé en el vientre materno, casi de término, que ya tienen toda la imagen de su bebé fuera de su vientre, que ya lo sienten en sus brazos, casi de término. Pues yo supongo que es el mismo duelo, ¿no? Es algo muy, muy parecido. Ya es un hijo, nosotros ya lo habíamos asimilado, yo mamá ya lo había asimilado a mi hijo, ya
ya platicaba con él, ya imaginábamos, ya le habíamos hecho una vida a mi bebé, yo ya había pensado hasta qué escuela iba a ir y qué iba a estudiar de grande y cómo iba a hacer toda su vida. Es un duelo muy similar o igual prácticamente al de un hijo que ya lo tienes fuera, que tiene nosotros. 17, 20 años. Es exactamente igual. Y debemos de darle la misma atención y los mismos cuidados. A lo mejor en ese aspecto los papás son más despegados porque, bueno, no es quien lo llevaba allá adentro, quien pues sufrió también esos 9 meses, 8 meses de embarazo, y entonces sí tenemos, a veces minimizamos un poquito como, bueno, no había nacido, todavía no estaba con nosotros. Sí. Para una madre puede ser igual de doloroso que un hijo que ya lo teníamos afuera. Y otra de las circunstancias que es conveniente que lo sepan, cuando el producto no es viable, la naturaleza es muy sabia, pero eso, bueno, es muy difícil entenderlo. No va a ser un producto viable, no va a ser un producto que pueda salir al medio ambiente, y entonces la naturaleza es muy sabia y desde antes lo retira. Eso no tengas la menor duda. Otra cosa, doctor, yo sí quiero hacer hincapié en que se atiendan, si la familia ve estos comportamientos, porque la persona no va a buscar ayuda, la mamá o el padre de familia no va a buscar ayuda porque está siendo funcional, pero si las familiares ven estos comportamientos, que no tengan miedo de ir al psiquiatra, porque ni es el loquero, es un médico con especialidad en psiquiatría y que le lleva un buen de años de estudio para aprender a prescribir lo que necesitan las enfermedades cerebrales, porque en este caso, como te explica el doctor, es cuestión de neurotransmisores, no son ideas de la mamá, ni está chiflada, como decimos aquí en el Populus, y tienes que ponerle atención si tú eres su pareja, si tú eres su padre, si sus hijos son ya de edad adulta. Yo creo que en esta situación hacerla que hable, como tú lo refieres, y posteriormente puede ir al psiquiatra, por favor, es algo que le va a cambiar la vida. Camarógrafos, producción, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.